¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? La próstata es la glándula sexual del hombre encargada de producir el semen. Es del tamaño de una nuez y se encuentra debajo de la vejiga de la orina, rodeando a la uretra. A diferencia de otro tipo de cáncer, el de próstata se caracteriza por evolucionar de forma muy lenta. El cáncer de próstata es extremadamente frecuente, aun cuando su causa exacta sea desconocida. Epidemiología. Los tumores más frecuentemente diagnosticados en varones en España en 2017 fueron los de próstata, según la Sociedad Española de Oncología Médica, alcanzando la cifra de 30,076 casos ese año. En 2016, según recoge la Sociedad Española de Oncología Médica a partir de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, los tumores de próstata fueron responsables de 5.752 muertes en la población general en nuestro país. Datos recientes indican que la supervivencia de los pacientes con cáncer ha aumentado de forma continua en los últimos años en todos los países europeos, especialmente para el cáncer de próstata, en probable relación con el diagnóstico precoz. Causas. Sobre la base de las observaciones epidemiológicas se han sugerido 4 causas principales del cáncer prostático. Factores genéticos. Aunque existen indicios que involucran a los factores genéticos en la causa del cáncer prostático, es difícil separar estos factores de los factores ambientales. Estudios genéticos han mostrado que existe un gen específico del cromosoma 1 o gen HPC1 que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Factores hormonales. Varios estudios han sugerido que los factores hormonales pueden tener importancia en el desarrollo del cáncer de próstata. Estos incluyen la dependencia de las hormonas andrógenas, masculinas, de la mayoría de los cánceres de próstata. El hecho de que el cáncer prostático no aparece en los eunucos. El hecho de que el cáncer prostático puede ser inducido en ratas mediante la administración crónica de estrógenos y andrógenos, hormonas femeninas y masculinas. La frecuente asociación de cáncer prostático con áreas de atrofia prostática esclerótica. Factores ambientales. Quienes emigran de regiones de baja incidencia a regiones de alta incidencia mantienen una baja incidencia de cáncer prostático durante una generación y luego adoptan una incidencia intermedia. También se han identificado varios factores ambientales que podrían ser promotores del cáncer de próstata. Dieta alta en grasas animales. La exposición al humo del tubo de escape de los automóviles. La polución del aire, cadmio, fertilizantes y sustancias químicas en las industrias de la goma, imprenta, pintura y naval. Agentes infecciosos. Se ha considerado que los agentes infecciosos transmitidos por vía sexual podrían causar cáncer prostático. Sin embargo, los estudios epidemiológicos, virológicos e inmunológicos han brindado resultados contradictorios. Los estudios epidemiológicos han sugerido un aumento en el riesgo de cáncer prostático asociado con un mayor número de compañeros sexuales, una historia previa de enfermedad de transmisión sexual, frecuencia del acto sexual, relación con prostitutas y edad temprana de comienzo de la actividad sexual. En contraste, otros estudios han sugerido que existe un mayor riesgo de cáncer prostático asociado con la represión de la actividad sexual, como un comienzo en edad más tardía, un pico más temprano y una cesación prematura de la actividad sexual. Por otra parte, algunos trabajos han mostrado un mayor riesgo entre los pacientes que nunca estuvieron casados y un riesgo aún mayor entre aquellos que tuvieron niños, pero otros estudios no han mostrado una correlación significativa con el estado marital o con el número de hijos. De forma similar, los estudios de potenciales agentes infecciosos no han brindado resultados concluyentes, como tampoco proporcionan pruebas concretas para una causa infecciosa de cáncer prostático. Síntomas. Los síntomas de la enfermedad pueden tardar mucho tiempo, incluso años, en manifestarse. En las fases iniciales, cuando el tumor está limitado a la próstata, puede ser asintomático o acompañarse de síntomas obstructivos leves fácilmente atribuibles a una hiperplasia benigna,
como son la incontinencia urinaria, la disminución del calibre o la interrupción del chorro de orina, el aumento de la frecuencia de la micción, sobre todo durante la noche, las dificultades para orinar, y la sensación de escozor durante la micción. Cuando los tumores son localmente avanzados se acompañan de síntomas obstructivos claros, además puede haber hematuria, sangre en la orina, o signos de infección, estos dos últimos son poco frecuentes. También puede generar un dolor frecuente en la región lumbar y dificultades en las relaciones sexuales. Cuando se trata de tumores avanzados puede aparecer edema o hinchazón de piernas, debido al crecimiento de ganglios linfáticos regionales, dolores óseos, por extensión tumoral al hueso, e incluso debilidad o pérdida de fuerza en piernas, compresión de la médula espinal o de las raíces nerviosas. También puede causar insuficiencia renal, pérdida de apetito y de peso o anemia. Explicados de manera esquemática, los síntomas locales que pueden presentarse en el cáncer de próstata son los siguientes: urgencia miccional, imperiosidad miccional o incluso pérdida involuntaria de la orina. Aumento de la frecuencia de orinar, tanto por el día como por la noche, nicturia. Disuria, dolor y escozor durante la micción. Retardo en el inicio de la micción y disminución de la fuerza del chorro miccional o intermitencia del mismo. En ocasiones la uretra se obstruye por el tumor y aparece retención urinaria, obstrucción. Goteo posmiccional. Sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga. Crecimiento o dolor mamario. Aunque poco frecuente, los tumores de células germinales pueden causar aumento de las mamas, ginecomastia, o dolor. Se debe a que este tipo de tumor puede segregar altas cantidades de una hormona llamada gonadotropina coriónica humana, HCG, en siglas inglesas. Prevención. El hecho de que el cáncer de próstata tarde años en manifestarse es el motivo por el cual es muy importante que las personas que tienen posibilidades de contraer la enfermedad se sometan a exámenes médicos de forma frecuente. Es importante recordar el hecho que el hombre tiene mayores posibilidades de padecer la enfermedad a medida que envejece. No está científicamente demostrada la relación entre el consumo de determinados alimentos y la reducción del riesgo de sufrir cáncer de próstata. Los licopenos, sustancias antioxidantes presentes en los tomates y las sandías, o las isoflavonas que se encuentran en la soja han sido objeto de estudio en la prevención de este tipo de tumor. Sin embargo, los resultados no han sido concluyentes, como recoge la Sociedad Española de Oncología Médica. Tampoco existe en la actualidad ningún medicamento preventivo. En un estudio que se realizó en hombres con alto riesgo de desarrollar cáncer de próstata, la administración del fármaco finasterida, indicado para el tratamiento y control de la hiperplasia benigna de próstata sintomática, consiguió reducir un 25% el riesgo de cáncer de próstata comparado con un placebo. Sin embargo, los efectos secundarios provocados en estos pacientes, tales como descenso del apetito sexual, impotencia y presencia de una mayor tasa de tumores de alto grado, que tienen peor pronóstico, desaconsejan el uso de este fármaco hoy en día como agente de prevención. Tipos. El cáncer de próstata se presenta en el 95% de los casos en el tejido glandular, lo que se denomina adenocarcinomas. El 5% restante es el cáncer neuroendocrino, que se origina en las células pequeñas de la próstata. Este tumor maligno puede crecer de tres maneras. Crecimiento local, se produce por crecimiento tumoral e invasión de la cápsula prostática. Después el tumor puede romperla y crecer invadiendo los tejidos y órganos periprostáticos. La invasión de la vejiga o el recto es tardía en el tiempo. Diseminación linfática. Existe una clara relación entre el tamaño del tumor primitivo y la probabilidad de afectación ganglionar. Diseminación hematógena. Esta diseminación se realiza a través de los vasos sanguíneos, preferentemente hacia el hueso. Diagnóstico. A pesar de la evolución lenta de la enfermedad y de la manifestación tardía de sus síntomas, el cáncer de próstata puede diagnosticarse mediante pruebas médicas. A través de un examen digital, palpamiento en la zona afectada, o un análisis de sangre especial, se puede llegar a detectar la enfermedad antes de que los síntomas se presenten.
Tras una revisión física general, el urólogo hará preguntas sobre los síntomas y antecedentes médicos, y procederá a realizar algunos de los siguientes exámenes. Examen rectal digital, tacto rectal. En esta prueba, mediante un guante lubricado, el médico inserta un dedo en el recto del paciente para detectar la existencia de alguna área irregular dura, hinchazón o protuberancia, que podría ser indicio de cáncer. A pesar de ser incómoda, se trata de una prueba rápida e indolora. Análisis de sangre o prueba de determinación del antígeno prostático específico. Esta prueba de gran utilidad en los llamados cánceres silenciosos, consiste en la extracción de sangre para detectar la existencia de una sustancia producida por la próstata llamada antígeno prostático específico, PSA. Examen de orina. Con una muestra de orina, el médico puede determinar si ésta tiene sangre o señales de alguna anomalía, como podría ser una infección, hiperplasia, agrandamiento de próstata o marcadores tumorales. Ecografía transrectal, TRUS, uso de ondas sonoras para crear una imagen de la próstata en una pantalla de vídeo en la que se podrán detectar pequeños tumores. La colocación de la sonda en el recto puede ser incómoda, pero no dolorosa. La prueba se efectúa en la consulta médica y su duración oscila entre 10 y 20 minutos. La ecografía transrectal es un método seguro pero caro, con una sensibilidad, probabilidad de diagnosticar la enfermedad cuando ésta realmente existe, alta del 97% y una especificidad, probabilidad de dar resultado negativo cuando no existe la enfermedad, más baja, 82%. Presenta una tasa elevada de falsos positivos, individuos diagnosticados como enfermos cuando en realidad son sanos, debido a la similitud ecográfica del cáncer y las inflamaciones benignas de la próstata. Biopsia de próstata. El diagnóstico del cáncer de próstata solo puede confirmarse tomando una muestra de tejido, biopsia. La biopsia consiste en la inserción de una aguja en la próstata con la intención de extraer parte de su tejido celular y analizarlo. Este análisis permite confirmar o descartar la existencia de la enfermedad aunque, según algunos estudios, también puede dar origen a complicaciones. Tratamientos. Este tipo de cáncer se desarrolla de forma muy lenta, provocando que, en muchas ocasiones, el tratamiento tenga que efectuarse durante un largo plazo de tiempo. Se debe destacar, sin embargo, que si el cáncer se detecta en su primera fase, cuando todavía se encuentra dentro de la próstata, el paciente puede tener una larga expectativa de vida. Se recomienda asistir a un profesional médico en cuanto se detecte alguna anomalía, especialmente a la hora de orinar. De esta forma, el médico puede detectar rápidamente la causa que está originando el malestar. También se recomienda visitar el urólogo de forma regular una vez se cumplen los 50 años. El tratamiento de la próstata depende básicamente del estado evolutivo de la enfermedad. Datos como el grado, la etapa del cáncer o la edad y el estado de salud del paciente son muy importantes para decidir el tratamiento a seguir. Actualmente hay 4 formas de proceder para reducir o extraer el cáncer de próstata. Cirugía. Procedimiento que consiste en la extracción de la glándula prostática entera y los tejidos ubicados a su alrededor. Algunas veces se extraen también los ganglios linfáticos del área pélvica, parte inferior del abdomen, localizada entre los huesos de la cadera. Este tipo de intervención, conocida con el nombre de prostatectomía radical, se puede llevar a cabo mediante 2 tipos de procedimientos. Prostatectomía retropúbica. La extracción se efectúa a través de una incisión en el abdomen. Prostatectomía perineal. La intervención se lleva a cabo mediante una incisión en el área comprendida entre el escroto y el ano. Radioterapia. Este tratamiento se puede combinar con el de la cirugía, ya sea para preparar la zona afectada para la extracción del tejido afectado o para intentar limpiar la zona después de la intervención quirúrgica. En este caso, se puede proceder de 2 formas diferentes. Tratamiento interno, mediante la inserción cerca del tumor de un pequeño contenedor de material radiactivo. Se trata de un implante que puede ser temporal o permanente, y que al ser extraído no deja ningún tipo de rastro radiactivo dentro del cuerpo.
Tratamiento externo, aplicación de las radiaciones a través de máquinas externas. Este procedimiento, que tiene una duración de 6 semanas, 5 días a la semana, consiste en la orientación de las radiaciones hacia el área pélvica. Terapia hormonal. La evolución del tumor está vinculada a la acción de la testosterona, una hormona sexual masculina. El tratamiento hormonal tiene como objetivo reducir los niveles de testosterona en el organismo o bien bloquear los efectos de esta hormona sobre la próstata. Seguimiento y revisiones. Después de someterse a tratamiento, el especialista va a controlar el resultado de este mediante revisiones y pruebas que valoran su eficacia. Dicho seguimiento tendrá pequeñas variaciones según la terapia realizada en cada caso. Para la observación y vigilancia del cáncer deben llevarse a cabo determinaciones del PSA periódicamente y biopsias en algunos pacientes. En caso de aparecer síntomas, signos de progresión o avance del cáncer puede reconsiderarse esta actitud y aplicar el tratamiento más adecuado de acuerdo con las características de la enfermedad. En los enfermos sometidos a tratamientos locales, cirugía o radioterapia, como tratamiento definitivo, el descenso del PSA en la sangre indicará la buena respuesta a este. Las revisiones periódicas, suelen ser cada 6 meses, se llevan a cabo en estos casos con análisis del PSA y tacto rectal. Cuando el tratamiento empleado es el bloqueo de andrógenos, hormonal, se pueden realizar las visitas cada 3 o 6 meses, según el estado del paciente, ya que muchos son enfermos en estadios avanzados. Se determinará el valor de PSA, cuyo descenso muestra una buena respuesta. La Asociación Española contra el Cáncer recuerda la importancia de referir al médico, tanto en las revisiones como en cualquier otro momento, no solo cambios relacionados con los tratamientos, sino cualquier otro síntoma como pérdida de apetito o peso, aparición de dolor y cansancio. Será el médico el que valorará la necesidad de más pruebas. Otros datos. Pronóstico. La probabilidad de supervivencia tras sufrir un cáncer de próstata es muy elevada, cercana al 100% en los 5 años posteriores al momento del diagnóstico. La tasa de supervivencia para los 10 años posteriores es del 99%, mientras que para los 15 años posteriores es del 94%. Los únicos casos en los que la tasa de supervivencia es baja es cuando el cáncer se disemina, y se extiende a otros huesos y órganos. En estos casos, la tasa de supervivencia es del 28%. Efectos secundarios. A pesar de la dificultad existente para predecir con exactitud los efectos secundarios del tratamiento del cáncer de próstata, se pueden conocer algunos efectos constantes según el tipo de tratamiento utilizado. Cirugía. El tratamiento quirúrgico puede provocar malestar los primeros días después de la operación. Otro síntoma común en este tipo de intervenciones es la sensación de cansancio y debilidad. La impotencia y la incontinencia urinaria son, sin duda, los efectos secundarios más molestos para el paciente. No obstante, la impotencia postoperatoria se puede tratar con medicamentos, inyecciones intracavernosas, bombas de vacío o la colocación de una prótesis de pene. La incontinencia también puede tratarse con rehabilitación y fármacos que ayudan a controlar mejor la orina, aunque en ocasiones es preciso implantar un esfínter urinario artificial alrededor de la uretra, con muy buenos resultados. Radioterapia. Los efectos secundarios tardíos de la radioterapia externa con las técnicas modernas son menos frecuentes que hace años. Pueden aparecer a nivel urinario, digestivo o sexual. Aunque es poco frecuente, a nivel urinario, el paciente puede experimentar un deseo frecuente de orinar o dificultades para la micción. Más raramente, la sangre puede estar presente en la orina, y la incontinencia es excepcional. En caso de aparecer, el paciente debe consultar a su médico. A nivel digestivo, el paciente puede padecer estreñimiento y, ocasionalmente, sufrir episodios de hemorragias como consecuencia de la irritación del recto por la radioterapia. A nivel sexual, la impotencia puede aparecer meses después, o incluso años, hasta en el 50 al 60% de los pacientes.
A nivel genital, las secuelas de la radioterapia son bastante raras con las nuevas técnicas. Terapia hormonal. Terapia hormonal. La pérdida de apetito sexual, la impotencia o los aumentos súbitos de temperatura son síntomas comunes de este tratamiento. Algunos métodos de esta terapia pueden causar alteraciones físicas superiores. Terapia biológica. Terapia biológica. Algunos de sus efectos secundarios son la fiebre, dolor en los músculos, debilidad corporal, pérdida de apetito, náuseas, vómitos o diarrea. ¿Qué es? La próstata es la glándula sexual del hombre encargada de producir el semen. Es del tamaño de una nuez y se encuentra debajo de la vejiga de la orina, rodeando a la uretra. A diferencia de otro tipo de cáncer, el de próstata se caracteriza por evolucionar de forma muy lenta. El cáncer de próstata es extremadamente frecuente, aun cuando su causa exacta sea desconocida. Epidemiología. Los tumores más frecuentemente diagnosticados en varones en España en 2017 fueron los de próstata, según la Sociedad Española de Oncología Médica, alcanzando la cifra de 30,076 casos ese año. En 2016, según recoge la Sociedad Española de Oncología Médica a partir de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, los tumores de próstata fueron responsables de 5.752 muertes en la población general en nuestro país. Datos recientes indican que la supervivencia de los pacientes con cáncer ha aumentado de forma continua en los últimos años en todos los países europeos, especialmente para el cáncer de próstata, en probable relación con el diagnóstico precoz. Causas. Sobre la base de las observaciones epidemiológicas se han sugerido 4 causas principales del cáncer prostático. Factores genéticos. Aunque existen indicios que involucran a los factores genéticos en la causa del cáncer prostático, es difícil separar estos factores de los factores ambientales. Estudios genéticos han mostrado que existe un gen específico del cromosoma 1 o gen HPC1 que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Factores hormonales. Varios estudios han sugerido que los factores hormonales pueden tener importancia en el desarrollo del cáncer de próstata. Estos incluyen la dependencia de las hormonas andrógenas, masculinas, de la mayoría de los cánceres de próstata. El hecho de que el cáncer prostático no aparece en los eunucos. El hecho de que el cáncer prostático puede ser inducido en ratas mediante la administración crónica de estrógenos y andrógenos, hormonas femeninas y masculinas. La frecuente asociación de cáncer prostático con áreas de atrofia prostática esclerótica. Factores ambientales. Quienes emigran de regiones de baja incidencia a regiones de alta incidencia mantienen una baja incidencia de cáncer prostático durante una generación y luego adoptan una incidencia intermedia. También se han identificado varios factores ambientales que podrían ser promotores del cáncer de próstata. Dieta alta en grasas animales. La exposición al humo del tubo de escape de los automóviles. La polución del aire, cadmio, fertilizantes y sustancias químicas en las industrias de la goma, imprenta, pintura y naval. Agentes infecciosos. Se ha considerado que los agentes infecciosos transmitidos por vía sexual podrían causar cáncer prostático. Sin embargo, los estudios epidemiológicos, virológicos e inmunológicos han brindado resultados contradictorios. Los estudios epidemiológicos han sugerido un aumento en el riesgo de cáncer prostático asociado con un mayor número de compañeros sexuales, una historia previa de enfermedad de transmisión sexual, frecuencia del acto sexual, relación con prostitutas y edad temprana de comienzo de la actividad sexual. En contraste, otros estudios han sugerido que existe un mayor riesgo de cáncer prostático asociado con la represión de la actividad sexual, como un comienzo en edad más tardía, un pico más temprano y una cesación prematura de la actividad sexual. Por otra parte, algunos trabajos han mostrado un mayor riesgo entre los pacientes que nunca estuvieron casados y un riesgo aún mayor entre aquellos que tuvieron niños, pero otros estudios no han mostrado una correlación significativa con el estado marital o con el número de hijos. De forma similar, los estudios de potenciales agentes infecciosos no han brindado resultados concluyentes,
como tampoco proporcionan pruebas concretas para una causa infecciosa de cáncer prostático. Síntomas. Los síntomas de la enfermedad pueden tardar mucho tiempo, incluso años, en manifestarse. En las fases iniciales, cuando el tumor está limitado a la próstata, puede ser asintomático o acompañarse de síntomas obstructivos leves fácilmente atribuibles a una hiperplasia benigna, como son la incontinencia urinaria, la disminución del calibre o la interrupción del chorro de orina, el aumento de la frecuencia de la micción, sobre todo durante la noche, las dificultades para orinar, y la sensación de escozor durante la micción. Cuando los tumores son localmente avanzados se acompañan de síntomas obstructivos claros, además puede haber hematuria, sangre en la orina, o signos de infección, estos dos últimos son poco frecuentes. También puede generar un dolor frecuente en la región lumbar y dificultades en las relaciones sexuales. Cuando se trata de tumores avanzados puede aparecer edema o hinchazón de piernas, debido al crecimiento de ganglios linfáticos regionales, dolores óseos, por extensión tumoral al hueso, e incluso debilidad o pérdida de fuerza en piernas, compresión de la médula espinal o de las raíces nerviosas. También puede causar insuficiencia renal, pérdida de apetito y de peso o anemia. Explicados de manera esquemática, los síntomas locales que pueden presentarse en el cáncer de próstata son los siguientes: urgencia miccional, imperiosidad miccional o incluso pérdida involuntaria de la orina. Aumento de la frecuencia de orinar, tanto por el día como por la noche, nicturia. Disuria, dolor y escozor durante la micción. Retardo en el inicio de la micción y disminución de la fuerza del chorro miccional o intermitencia del mismo. En ocasiones la uretra se obstruye por el tumor y aparece retención urinaria, obstrucción. Goteo posmiccional. Sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga. Crecimiento o dolor mamario. Aunque poco frecuente, los tumores de células germinales pueden causar aumento de las mamas, ginecomastia, o dolor. Se debe a que este tipo de tumor puede segregar altas cantidades de una hormona llamada gonadotropina coriónica humana, HCG, en siglas inglesas. Prevención. El hecho de que el cáncer de próstata tarde años en manifestarse es el motivo por el cual es muy importante que las personas que tienen posibilidades de contraer la enfermedad se sometan a exámenes médicos de forma frecuente. Es importante recordar el hecho que el hombre tiene mayores posibilidades de padecer la enfermedad a medida que envejece. No está científicamente demostrada la relación entre el consumo de determinados alimentos y la reducción del riesgo de sufrir cáncer de próstata. Los licopenos, sustancias antioxidantes presentes en los tomates y las sandías, o las isoflavonas que se encuentran en la soja han sido objeto de estudio en la prevención de este tipo de tumor. Sin embargo, los resultados no han sido concluyentes, como recoge la Sociedad Española de Oncología Médica. Tampoco existe en la actualidad ningún medicamento preventivo. En un estudio que se realizó en hombres con alto riesgo de desarrollar cáncer de próstata, la administración del fármaco finasterida, indicado para el tratamiento y control de la hiperplasia benigna de próstata sintomática, consiguió reducir un 25% el riesgo de cáncer de próstata comparado con un placebo. Sin embargo, los efectos secundarios provocados en estos pacientes, tales como descenso del apetito sexual, impotencia y presencia de una mayor tasa de tumores de alto grado, que tienen peor pronóstico, desaconsejan el uso de este fármaco hoy en día como agente de prevención. Tipos. El cáncer de próstata se presenta en el 95% de los casos en el tejido glandular, lo que se denomina adenocarcinomas. El 5% restante es el cáncer neuroendocrino, que se origina en las células pequeñas de la próstata. Este tumor maligno puede crecer de tres maneras. Crecimiento local, se produce por crecimiento tumoral e invasión de la cápsula prostática. Después el tumor puede romperla y crecer invadiendo los tejidos y órganos periprostáticos. La invasión de la vejiga o el recto es tardía en el tiempo. Diseminación linfática. Existe una clara relación entre el tamaño del tumor primitivo y la probabilidad de afectación ganglionar. Diseminación hematógena. Esta diseminación se realiza a través de los vasos sanguíneos,
preferentemente hacia el hueso. Diagnóstico. A pesar de la evolución lenta de la enfermedad y de la manifestación tardía de sus síntomas, el cáncer de próstata puede diagnosticarse mediante pruebas médicas. A través de un examen digital, palpamiento en la zona afectada, o un análisis de sangre especial, se puede llegar a detectar la enfermedad antes de que los síntomas se presenten. Tras una revisión física general, el urólogo hará preguntas sobre los síntomas y antecedentes médicos, y procederá a realizar algunos de los siguientes exámenes. Examen rectal digital, tacto rectal. En esta prueba, mediante un guante lubricado, el médico inserta un dedo en el recto del paciente para detectar la existencia de alguna área irregular dura, hinchazón o protuberancia, que podría ser indicio de cáncer. A pesar de ser incómoda, se trata de una prueba rápida e indolora. Análisis de sangre o prueba de determinación del antígeno prostático específico. Esta prueba de gran utilidad en los llamados cánceres silenciosos, consiste en la extracción de sangre para detectar la existencia de una sustancia producida por la próstata llamada antígeno prostático específico, PSA. Examen de orina. Con una muestra de orina, el médico puede determinar si ésta tiene sangre o señales de alguna anomalía, como podría ser una infección, hiperplasia, agrandamiento de próstata o marcadores tumorales. Ecografía transrectal, TRUS. Uso de ondas sonoras para crear una imagen de la próstata en una pantalla de vídeo en la que se podrán detectar pequeños tumores. La colocación de la sonda en el recto puede ser incómoda, pero no dolorosa. La prueba se efectúa en la consulta médica y su duración oscila entre 10 y 20 minutos. La ecografía transrectal es un método seguro pero caro, con una sensibilidad, probabilidad de diagnosticar la enfermedad cuando ésta realmente existe, alta del 97% y una especificidad, probabilidad de dar resultado negativo cuando no existe la enfermedad, más baja, 82%. Presenta una tasa elevada de falsos positivos, individuos diagnosticados como enfermos cuando en realidad son sanos, debido a la similitud ecográfica del cáncer y las inflamaciones benignas de la próstata. Biopsia de próstata. El diagnóstico del cáncer de próstata solo puede confirmarse tomando una muestra de tejido, biopsia. La biopsia consiste en la inserción de una aguja en la próstata con la intención de extraer parte de su tejido celular y analizarlo. Este análisis permite confirmar o descartar la existencia de la enfermedad aunque, según algunos estudios, también puede dar origen a complicaciones. Tratamientos. Este tipo de cáncer se desarrolla de forma muy lenta, provocando que, en muchas ocasiones, el tratamiento tenga que efectuarse durante un largo plazo de tiempo. Se debe destacar, sin embargo, que si el cáncer se detecta en su primera fase, cuando todavía se encuentra dentro de la próstata, el paciente puede tener una larga expectativa de vida. Se recomienda asistir a un profesional médico en cuanto se detecte alguna anomalía, especialmente a la hora de orinar. De esta forma, el médico puede detectar rápidamente la causa que está originando el malestar. También se recomienda visitar el urólogo de forma regular una vez se cumplen los 50 años. El tratamiento de la próstata depende básicamente del estado evolutivo de la enfermedad. Datos como el grado, la etapa del cáncer o la edad y el estado de salud del paciente son muy importantes para decidir el tratamiento a seguir. Actualmente hay 4 formas de proceder para reducir o extraer el cáncer de próstata. Cirugía. Procedimiento que consiste en la extracción de la glándula prostática entera y los tejidos ubicados a su alrededor. Algunas veces se extraen también los ganglios linfáticos del área pélvica, parte inferior del abdomen, localizada entre los huesos de la cadera. Este tipo de intervención, conocida con el nombre de prostatectomía radical, se puede llevar a cabo mediante 2 tipos de procedimientos. Prostatectomía retropúbica. La extracción se efectúa a través de una incisión en el abdomen. Prostatectomía perineal. La intervención se lleva a cabo mediante una incisión en el área comprendida entre el escroto y el ano. Radioterapia. Este tratamiento se puede combinar con el de la cirugía,
ya sea para preparar la zona afectada para la extracción del tejido afectado o para intentar limpiar la zona después de la intervención quirúrgica. En este caso, se puede proceder de dos formas diferentes. Tratamiento interno, mediante la inserción cerca del tumor de un pequeño contenedor de material radiactivo. Se trata de un implante que puede ser temporal o permanente, y que al ser extraído no deja ningún tipo de rastro radiactivo dentro del cuerpo. Tratamiento externo, aplicación de las radiaciones a través de máquinas externas. Este procedimiento, que tiene una duración de 6 semanas, 5 días a la semana, consiste en la orientación de las radiaciones hacia el área pélvica. Terapia hormonal. La evolución del tumor está vinculada a la acción de la testosterona, una hormona sexual masculina. El tratamiento hormonal tiene como objetivo reducir los niveles de testosterona en el organismo o bien bloquear los efectos de esta hormona sobre la próstata. Seguimiento y revisiones. Después de someterse a tratamiento, el especialista va a controlar el resultado de este mediante revisiones y pruebas que valoran su eficacia. Dicho seguimiento tendrá pequeñas variaciones según la terapia realizada en cada caso. Para la observación y vigilancia del cáncer deben llevarse a cabo determinaciones del PSA periódicamente y biopsias en algunos pacientes. En caso de aparecer síntomas, signos de progresión o avance del cáncer, puede reconsiderarse esta actitud y aplicar el tratamiento más adecuado de acuerdo con las características de la enfermedad. En los enfermos sometidos a tratamientos locales, cirugía o radioterapia, como tratamiento definitivo, el descenso del PSA en la sangre indicará la buena respuesta a este. Las revisiones periódicas, suelen ser cada 6 meses, se llevan a cabo en estos casos con análisis del PSA y tacto rectal. Cuando el tratamiento empleado es el bloqueo de andrógenos, hormonal, se pueden realizar las visitas cada 3 o 6 meses, según el estado del paciente, ya que muchos son enfermos en estadios avanzados. Se determinará el valor de PSA, cuyo descenso muestra una buena respuesta. La Asociación Española contra el Cáncer recuerda la importancia de referir al médico, tanto en las revisiones como en cualquier otro momento, no solo cambios relacionados con los tratamientos, sino cualquier otro síntoma como pérdida de apetito o peso, aparición de dolor y cansancio. Será el médico el que valorará la necesidad de más pruebas. Otros datos. Pronóstico. La probabilidad de supervivencia tras sufrir un cáncer de próstata es muy elevada, cercana al 100% en los 5 años posteriores al momento del diagnóstico. La tasa de supervivencia para los 10 años posteriores es del 99%, mientras que para los 15 años posteriores es del 94%. Los únicos casos en los que la tasa de supervivencia es baja es cuando el cáncer se disemina, y se extiende a otros huesos y órganos. En estos casos, la tasa de supervivencia es del 28%. Efectos secundarios. A pesar de la dificultad existente para predecir con exactitud los efectos secundarios del tratamiento del cáncer de próstata, se pueden conocer algunos efectos constantes según el tipo de tratamiento utilizado. Cirugía. Cirugía. El tratamiento quirúrgico puede provocar malestar los primeros días después de la operación. Otro síntoma común en este tipo de intervenciones es la sensación de cansancio y debilidad. La impotencia y la incontinencia urinaria son, sin duda, los efectos secundarios más molestos para el paciente. No obstante, la impotencia postoperatoria se puede tratar con medicamentos, inyecciones intracavernosas, bombas de vacío o la colocación de una prótesis de pene. La incontinencia también puede tratarse con rehabilitación y fármacos que ayudan a controlar mejor la orina, aunque en ocasiones es preciso implantar un esfínter urinario artificial alrededor de la uretra, con muy buenos resultados. Radioterapia. Radioterapia. Los efectos secundarios tardíos de la radioterapia externa con las técnicas modernas son menos frecuentes que hace años. Pueden aparecer a nivel urinario, digestivo o sexual. Aunque es poco frecuente, a nivel urinario, el paciente puede experimentar un deseo frecuente de orinar o dificultades para la micción. Más raramente, la sangre puede estar presente en la orina, y la incontinencia es excepcional.
En caso de aparecer, el paciente debe consultar a su médico. A nivel digestivo, el paciente puede padecer estreñimiento y, ocasionalmente, sufrir episodios de hemorragias como consecuencia de la irritación del recto por la radioterapia. A nivel sexual, la impotencia puede aparecer meses después, o incluso años, hasta en el 50 al 60% de los pacientes. A nivel genital, las secuelas de la radioterapia son bastante raras con las nuevas técnicas. Terapia hormonal. Terapia hormonal. La pérdida de apetito sexual, la impotencia o los aumentos súbitos de temperatura son síntomas comunes de este tratamiento. Algunos métodos de esta terapia pueden causar alteraciones físicas superiores. Terapia biológica. Terapia biológica. Algunos de sus efectos secundarios son la fiebre, dolor en los músculos, debilidad corporal, pérdida de apetito, náuseas, vómitos o diarrea.